por todo lo que dijimos al principio. Para seguir un poquitito con este tema, estamos aquí con nuestro columnista estrella, José Natanson. Hola, José. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo Muy vamos? bien. Bueno, sí, efectivamente estaba escuchando el editorial y pensaba en la dificultad para cuantificar la corrupción, porque hay estimaciones, pero medir la corrupción es realmente muy difícil. Los índices que se arman habitualmente y que ranquean los países según los niveles de corrupción son índices muy arbitrarios. Por ejemplo, el de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional lo que hace es medir, bueno, la opinión de los empresarios sobre la corrupción. En ese índice Argentina en general le da mal. Hay otros índices. Ahora, por ahí una pregunta más interesante, y esta es la placa que yo quería mostrar hoy, es no tanto cuánta corrupción hay, sino cuándo la corrupción se volvió socialmente intolerable. Es decir, cuándo la gente dejó de aceptar la corrupción. Porque alguien podía pensar que no había corrupción en la dictadura. Obviamente había corrupción, además de otras cosas, digamos, de torturas, asesinatos, etcétera, había corrupción. Ahora, no era un problema social, no está construido como un problema social. Una forma de entender en qué momento la corrupción se volvió socialmente intolerable es esta placa, que lo que muestra es la cantidad de libros de investigación periodística sobre corrupción que se publicaron en la Argentina, desde 1984 hasta el 2001. Lo tenemos, es un trabajo de Sebastián Pereira en un libro sobre como una manera corrupción. de aproximarse. De entender cuándo la sociedad dejó de aceptar a la corrupción. Bueno, fíjate cómo va creciendo y cómo pega un salto muy grande en los 90. Prácticamente hasta el 90 se publicaban unos poquitos libros de corrupción y después empezaron a crecer muchos más y a multiplicarse la cantidad de libros que se publican sobre corrupción. Ahora, yo creo que también, Marcelo, hay dos cuestiones acá. Una es que la corrupción es algo que está mediado siempre por la prensa. Digo, uno puede entender la inflación, puede entender el desempleo. Si hay un aumento del desempleo, vos tenés un primo que lo echaron del trabajo, a vos mismo te pasa algo, a tu mujer, a tus hijos, a tu familia. Vos la inflación la palpás en el supermercado, vas, llenás el carrito y te das cuenta. Ahora la corrupción no, vos no podés ver la coima. La única manera es que te la cuenten los medios de comunicación. Esto no quiere decir que los medios la inventen, quiere decir que es uno de los problemas sociales que está necesariamente intermediado por la prensa. Y detrás de esto hay una cuestión que me parece que es la de fondo, que es esta segunda placa que estamos viendo, que es el financiamiento de la política. La política es cara. En Argentina, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, la política es cara. Mirá, esta placa lo que muestra, la línea negra, muestra el aumento del precio de las campañas electorales en Estados Unidos. Mira lo que costaban a principios del siglo, 1920, 1940, etcétera. La línea negra, esta que ves acá, es cómo fue aumentando el precio de las campañas políticas. 2000% de aumento. 2000% de aumento. La roja es el PBI de Estados Unidos y la amarilla es el precio del oro, para tener alguna referencia. La línea negra te muestra lo que aumentó, sobre todo de los 80 para acá. ¿Qué significa? De algún lado tenés que tener los recursos para televisión, hacer básicamente para televisión. ¿Qué es lo que hay de los 80 para acá que antes no había? La televisión como la arena central en la que se juega la política. La propaganda, la publicidad en televisión es muy cara. Esto muestra... Eso en los Estados Unidos, dicho sea de paso, sí, para reivindicar una modificación legal que hubo en Argentina. Efectivamente. En Argentina, sí, desde la reforma electoral en adelante, de hecho lo vimos en las últimas, sí, la publicidad política, la propaganda política, las campañas políticas en televisión son espacios cedidos por el Estado. es gratis. No pueden los... Sí. partidos, desde mi punto de vista, comprar uno de espacios. quizás el principal acierto de la última reforma política. En Estados Unidos, Marcelo, un diputado costaba $56.000 en los 70, hoy cuesta $1.700.000 y un senador cuesta 10 millones. Eso no quiere decir que vos tenés 10 millones de dólares y te convertís automáticamente en senador. Quiere decir que si no tenés 10 millones de dólares en Estados Unidos, no podés ser senador. Y un fenómeno relacionado con esto es la concentración del financiamiento de la política. Esta placa lo que muestra es qué porcentaje de la plata destinada a la política la ponía el pedacito más rico de la población, el 0,01% en los 80, mira, era solo el 10%, y mira lo que es ahora, el 40%. Esto quiere decir, la política es cada vez más cara, y como es cada vez más cara, está concentrada su financiamiento en cada vez menos manos. Por lo tanto, condicionada cada vez más por el poder económico. por quienes financian las campañas políticas. Efectivamente. Gracias, José. Gracias.